Bueno, soy el alumno Gerson Navarro Crevalú y Rojas Gianmarcos Crevalú. Somos estudiantes del Instituto IDAC Piura. Hoy veremos todo lo que son redes. ¿Qué son redes? Se preguntarán en sí. Una red informática es el conjunto de dispositivos interconectados entre sí, a través de un medio que intercambian información y comparten recursos. Básicamente, la de comunicación dentro de la red informática es un proceso en el que existen dos roles bien definidos para los dispositivos conectados, emisor y receptor, que se van asumiendo y alternando en los distintos instantes de tiempo. También hay mensajes en los que estos roles intercambian, la estructura y el modo de funcionamiento de las redes informáticas actuales están definidos en varios estándares, siendo los más extendidos de todo el modelo la TCP y la IP, basado en diferentes modelos de referencia o teórico OSI. De la definición anterior podemos identificar los actores principales en toda red informática que veremos a continuación. Los dispositivos. Los dispositivos conectados a una red informática pueden clasificarse en dos tipos: los que gestionan el acceso y las comunicaciones en una red, como modem, router, switch, access point, braille, etc., en los que se conectan para utilizar dispositivos al usuario final, como computadoras, notebook, tablet, teléfono celular, impresora, televisores inteligentes, consola de videojuegos, etc. El medio. El medio es la conexión que hace posible que todos los dispositivos se relacionen entre sí. Los medios de comunicación pueden clasificarse en dos tipos: como guiados o dirigidos, en donde se encuentran el cable coaxial o el cable de par trenzado UTP o el CTP, y la fibra óptica; y no guiados, en donde se encuentran las ondas de radio, Wi-Fi y Bluetooth, las infrarrojas y las microondas. Los medios guiados son aquellos conformados por cables, en tanto los que no son guiados son inalámbricos. La información. La información comprende todo elemento intercambiando entre dispositivos, tanto la gestión de acceso y comunicación. Los recursos. Los recursos en todo es aquellos que un dispositivo le solicita a la red y que puede ser identificado y accedido directamente. Puede tratarse de un archivo compartido en otra computadora dentro de la red. Su clasificación de las redes. Considerando el tamaño y la envergadura de una red, podemos clasificarlas en la siguiente manera: el PAN, el LAN, el WLAN, el CAN, el MAN y el WAN. El PAN, que es el Personal Area Network o red de área local, está conformado por dispositivos utilizados por una sola persona. Tiene un rango de alcance de unos pocos metros. El WAN, el Wireless Personal Area Network o red inalámbrica de área personal, es una red PAN que utiliza tecnologías inalámbricas cuyo rango de alcance se limita. El LAN, el Local Area Network o red de área local, es una red cuyo rango de alcance se limita a una área relativamente pequeña, como una habitación, un edificio o un avión, etc. No integra medios de uso público. El WLAN, el Wireless Local Area Network o red de área local inalámbrica, es una red LAN que emplea medios inalámbricos de comunicación. Es una configuración muy utilizada por su escalabilidad y porque no requiere instalación de cables. El CAN, el Campus Area Network o red de área de campus, es una red de dispositivos de alta velocidad que conecta redes de área local a través de una área geográfica limitada, como un campus universitario o una base militar, etc. No utiliza medios públicos. El MAN, el Metropolitan Area Network o red de área metropolitana, es una red de alta velocidad, banda ancha, que da cobertura a una área geográfica más extensa que el campus. El WAN, Wide Area Network o web de área local amplia, se extiende sobre una geografía extensa empleando medios de comunicación poco habituales como satélites, cables retroceánicos, fibra óptica, etc., utilizando medios públicos. El VLAN, tipo de red de LAN lógica o virtual, montada sobre la red física con el fin de incrementar la seguridad y el rendimiento, en casos especiales gracias al protocolo 802.11q, también llamado el KIN-Q. ¿Por qué las redes son importantes?
Un equipo es una máquina que se usa para manipular datos. Los seres humanos, como seres comunicativos, comprendieron rápidamente por qué sería útil conectar equipos entre sí para intercambiar información. Una red informática puede dividirse en diversos tipos propósitos. Intercambio de recursos, por ejemplo, que son archivos, aplicaciones o hardware, una conexión a internet, etc. Comunicación entre personas, correo electrónico, debates en vivo, etc. Comunicación entre procesos, por ejemplo, entre equipos industriales. Garantía de acceso único y universal a la información. Base de datos en red. O los videojuegos de varios jugadores. Las redes también se usan para estandarizar aplicaciones en términos groupware. Se usa generalmente para referirse a las herramientas que permiten que varias personas trabajen en una sola red. Y también otra de las cosas más importantes son los costos más bajos gracias al uso compartido de datos y de periféricos, estandarización de explicaciones, acceso a los datos a tiempo y comunicación y organización más eficaces. Actualmente, gracias al Internet, presenciamos una unificación de las redes, por lo tanto las ventajas de instalar una red son múltiples, ya sea para un comercio o para uso particular. Ahora pasamos a otro punto de la red, que son las topologías de red. La topología de red se define como una familia de comunicación usada por las computadoras que conforman una red para intercambiar datos. En otras palabras, la forma que se diseña la red, sean en el plano físico o lógico. El concepto de una red puede definirse como conjunto de nodos interconectados. Un nodo es el punto en el que una curva se intersecta a sí misma. Lo que un nodo es concretamente depende del tipo de redes a que nos refiramos. Un ejemplo claro de esto es la topología de árbol, la cual es llamada así por su apariencia estética, o por la cual puede comenzar con la inserción del servicio de internet desde el proveedor, pasando por el router, luego por un switch, y este deriva a otro switch u otro router sencillamente a los hubs, estaciones de trabajo. El resultado de esto es una red de apariencia de árbol, porque desde el primer router que se tiene se ramifica a la distribución de internet, dando lugar a la creación de nuevas redes o subredes, tanto internas como externas. Tipos de arquitectura de redes. Tenemos las topologías de red. Los estudios de topología de red conocen 8 tipos básicos de topología: el punto a punto, el bus, en estrella, en anillo o circular, en malla, en árbol o en híbrida. Las más habituales son circuladas, en estrellas o bus de estrellas, o cadena margarita o die chain. El punto a punto. El punto a punto, la topología más simple, es un enlace permanente entre dos puntos finales, también conocida como point a point, o abreviadamente PTP. La topología punto a punto conmutada es el modelo básico de la telefonía convencional. El valor de una red permanente de punto a punto a la comunicación sin obstáculos entre los puntos finales. El valor de una conexión de punto a punto a demanda es proporcional al número de pares posibles o abonados, y se ha expresado como la ley Metcalfe. En las distintas variaciones de la topología de punto a punto es la más fácil de entender, y se consiste en un canal de comunicaciones punto a punto que parece para el usuario estar permanente asociado con los dos puntos finales. Un teléfono infantil de lata es un ejemplo de canal dedicado físico. Las redes de araña, o la topología estrella, reduce la posibilidad del fallo de red, conectando todos los nodos a un nodo central cuando se aplica en una red basada en la topología estrella. Este concentrador central reenvía todas las transmisiones recibidas a cualquier nodo periférico, a todos los nodos periféricos de la red, algunas veces incluso al nodo que no lo envía. Todos los nodos periféricos se pueden comunicar con los demás, transmitiendo o recibiendo del nodo central solamente. Un fallo en la línea de conexión de cualquier nodo con el nodo central provocaría un aislamiento de este nodo respecto a los demás, pero el resto de los sistemas pertenecería intacto. El típico de concentrador hack se utiliza con esta topología, aunque ya es muy obsoleto. Se suele utilizar comúnmente con un switch. Topología en bus. Una topología en bus es multipunto. Un cable largo actúa como una red troncal que conecta a todos los dispositivos en la red. Los nodos se conectan al bus mediante cables de conexión, latiguillos y ondas. Un cable de conexión es una conexión que va desde el dispositivo al cable principal. Una sonda es un conector que
que o bien se conecta al cable principal o se pincha en el cable para crear un contacto con el núcleo metálico. Entre la ventaja de la topología bus se incluye la sencillez en instalación del cable troncal, que puede tenderse por el camino más eficiente y después los nodos se unen a conectar al mismo mediante las líneas de conexión de longitud variable. Desde esta forma se pueden conseguir que en bus use menos cable de malla, una estrella o una topología en árbol. Ahora hablaremos sobre la topología en anillo. Una topología en anillo, cada dispositivo tiene una línea de conexión dedicada punto a punto. Solamente con los dispositivos que están al uso de los lados de la señal pasa a lo largo del anillo en una dirección o dispositivo a dispositivo. Una topología anillo es relativamente fácil de instalar y reconfigurar. Cada dispositivo está enlazado solamente en sus vecinos inmediatos, bien físicos o lógicos. Para añadir o quitar dispositivos solamente hay que mover dos conexiones. Las únicas restricciones están relacionadas con aspectos del medio físico o el tráfico, máxima longitud del anillo y el número de dispositivos. Además, los fallos se pueden aislar de forma sencilla. Generalmente en un anillo hay una señal en circulación continuamente. Seguimos con las tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Las TIC, o tecnología de información y comunicación, a veces denominadas nuevas tecnologías de la información y comunicación en TIC, son un concepto muy asociado a la informática. Si se entiende esta última como conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas al procesamiento, almacenamiento y retransmisión de información. Esta definición se ha matizado de la mano de las TIC, pues en la actualidad no basta con hablar de una computadora cuando se hace referencia al procesamiento de la información. Internet puede hablar de procesamiento remoto, además de incorporar el concepto de telecomunicación. Se puede estar haciendo referencia a un dispositivo muy distinto de lo que tradicionalmente se entiende por computador, pues podría llevarse a cabo, por ejemplo, con un teléfono móvil o una computadora ultraportátil, con capacidad de operar de una red mediante conexiones inalámbricas o comunicación inalámbrica, y con cada vez más prestaciones, facilidades y rendimiento. Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se dispone de herramientas para llegar a los objetivos de desarrollo del milenio, de instrumentos que harían avanzar la causa de la libertad y la democracia, de los medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua.